no sé si me oís bien, espero que sí. Buenas tardes a todos y a todas y sobre todo muchísimas gracias por haber venido hoy a compartir y a reflexionar con nosotras sobre una cuestión en la que trabajamos a diario en el grupo parlamentario, que es qué comunidad somos, qué queremos ser y, sobre todo, en el día de hoy, qué es lo que no estamos dispuestas a ser. Este paso doble que nos recibía lo escribió hace muchos años, casi 80, Augusto Algueró, durante la dictadura de Franco, y lo escribió para que lo interpretara su mujer, Carmen Sevilla, como, no sé si os dio tiempo a fijaros, pero la letra se recrea en el mito del torero que juguetea con la muerte y de la mujer temerosa. Y, sin embargo, nada dice del toro, porque a nadie le importa qué es lo que pasa con el toro. A nadie le importa que vaya a ser maltratado, que vaya a ser sacrificado por puro entretenimiento. Es una canción que nos habla de otra España, de la España del nodo, de una España tan lejana y tan repudiada como el toreo. Esta tarde queremos debatir con vosotras de esto, a pesar de que hay grupos como el PP, como Vox, como Foro, que prefieren no hacerlo, que prefieren no hablar de este tema. Para compartir el diálogo tengo la inmensa suerte, el inmenso placer de estar rodeada hoy de hombres y de mujeres, aunque no se vea, hay una mujer al otro lado en la pantalla desde Colombia que sabe muchísimo de esto desde los movimientos ciudadanos, desde la construcción y la defensa de las leyes y desde la creación artística. Por motivos de horario y de trabajo, vamos a dar paso, en primer lugar, si os parece, desde Colombia a Esmeralda Hernández. Esmeralda Hernández, hola Esmeralda, no sé si estás ahí ya, es una reconocida defensora de los animales y del medio ambiente. Es la senadora de la República de Colombia y autora de la ley No Más Olé, que ha conseguido prohibir las corridas de toros en su país. Hola Esmeralda, enhorabuena, enhorabuena, de verdad, y un abrazo inmenso desde aquí por haber conseguido esto que a nosotros nos parece tan maravilloso. Hola, un saludo. Esmeralda creció en una familia aficionada a la tauromaquia y ha sido alcaldesa de la localidad de Tausaquillo con el partido Pacto Histórico. Y ha logrado, desde su partido, después de 14 proyectos de ley, si me equivoco, me corriges, Esmeralda, apartar a su país de los 8 países del mundo que todavía conservan esta práctica. Y además ha aprovechado para demostrar a su familia lo que significa la tortura de los animales. Ha defendido esta guerra cultural como un pulso democrático, ese pulso democrático que aquí y ahora nosotros también queremos batallar y queremos echar. Sin más, te damos la voz, te damos el paso, Esmeralda, y esperamos que nos cuentes tu experiencia. Muchas gracias y bienvenida. Hola, muy buenas noches. Creo que ya son de noche, ¿verdad? Un saludo cordial para ustedes, para el grupo parlamentario, para la diputada Tomei, de verdad para todas las organizaciones, colectivos, ciudadanía que se han venido dando esta batalla durante muchísimo tiempo en España, Colombia, igual que en todos los países del mundo donde todavía permanece esta práctica cruel, esta práctica de barbarie contra los animales. Yo me siento complacida de poder conversar con ustedes hoy y me siento de verdad muy contenta, siento una paz enorme en el corazón porque finalmente logramos que nuestro país salga lista de los únicos 8 países, como tú lo has dicho, que hoy tienen la tauromaquia legalizada, pero además apoyada y protegida por el Estado como una práctica. Yo creo que ya es momento de que avancemos hacia el reconocimiento y el respeto de todas las especies, de que entendamos que no están allí para nuestra explotación y para nuestro placer, digamos. Entonces, de verdad me siento muy complacida, un agradecimiento enorme por permitirme estar en este espacio. Contarles que justamente pedirles disculpas porque estamos aquí en un escenario medio improvisado, no sé si el audio esté bien, y es porque justamente en este momento en la plenaria de la Cámara de Representantes se está dando a consideración la conciliación del proyecto de ley. ¿Qué significa eso? Que como pasa por 2 cámaras, pasa por la Cámara de Senado y por la Cámara de Representantes, es como la Cámara Alta y la Cámara Baja, hay 2 textos distintos, hay que conciliarlos y someterlos para su aprobación en cada plenaria. En este momento, dentro de poco, va a someterse en la consideración en la Cámara porque en el Senado ya fue aprobado, entonces estamos en estos últimos pasitos para formalizar todo el procedimiento y solamente estaría pendiente la firma del presidente de la República, que esto se convierta en ley y para que la tauromaquia pase a la historia en Colombia.
Muchas gracias, Esmeralda. Me encanta una cosa que dices, que es el reconocimiento y el respeto al animal frente a nuestra búsqueda del placer y el entretenimiento. Qué importante, ¿no? Esto que estás diciendo me parece fundamental en todo este pulso democrático que, como decimos, nos planteamos. Es prioritario y yo creo que pocas veces nos lo planteamos de verdad en estos términos. Además de Esmeralda, me acompañan Sergio García, antiguo director general de Derechos de los Animales, que redactó la Ley de Bienestar Animal en la anterior legislatura, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que a lo largo de su vida ha participado en políticas de protección animal, han sido, desde luego, en su trayectoria una prioridad, y que ahora ha decidido apartarse de la participación activa en organizaciones políticas para situarse en el lado más activo de la lucha por los derechos de los animales. Está también David Calvo, miembro de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular No es mi cultura, una iniciativa legislativa popular que persigue abolir la tauromaquia y que también persigue fomentar el debate y la reflexión en una sociedad española a la que tenemos la obligación, el deber de sensibilizar contra el maltrato animal. No es mi cultura surge como representación de un movimiento social que defiende el respeto animal y responde a la ley que justifica la existencia del toreo como un asunto cultural. La intención es recoger 500.000 firmas en un plazo de 9 meses para iniciar la tramitación de esta iniciativa. Y Román Torres, que es artista conceptual, inspirado por el videoarte, interesado en la investigación del entorno político que habita. Su obra artística es una desmitificación de la mitología del presente y nos advierte, por ejemplo, de los sueños del progreso tecnológico. También del aire contaminado que respiramos en el espacio urbano. Ha sido galardonado con el 5º Premio Museo Barjola, Premio de Videoarte del Ayuntamiento de Astillero, y analiza cómo sería una ciudad habitable. Todos ellos, los tres, tienen una gran experiencia en el tema que estamos tratando hoy y, más allá de la experiencia, sobre todo, una enorme sensibilidad con este tema y muchas cosas que transmitirnos. Si os parece, la mesa va a tener un desarrollo bastante clásico. Cada uno de ellos nos hará una pequeña intervención sobre su postura, sobre su opinión sobre este tema, y después abriremos un turno de preguntas en el que todas y todos vosotros podréis intervenir, preguntarles y hacer, por supuesto, las reflexiones que os parezca importantes. Me voy a permitir el lujo, ya que estoy aquí hoy un poco moderando, de ser yo, después de Esmeralda, con su intervención, la que rompa el hielo, para deciros que es importante que recordemos que hace 10 años la España del pasado convirtió el toreo en cultura. Y lo hicieron a la fuerza, sin ningún tipo de debate. Mariano Rajoy, acordaros de Mariano Rajoy, hizo del maltrato animal un elemento patrimonial regulado y protegido. Desde hace 10 años, en estos últimos 10 años, las fuerzas retrógradas se amparan en una frase que escribieron en el preámbulo de aquella ley para no enfrentarse a ese debate que se resisten a tener, que no quieren tener. La frase era: el carácter cultural de la tauromaquia es indiscutible. Yo creo que este es un error conceptual de partida absolutamente erróneo. Por supuesto que es discutible el carácter cultural de la tauromaquia. En mis intervenciones, las que tengo, cuando hablo de tauromaquia, siempre insisto en algo que probablemente pueda parecer un tópico, pero que es importante recordar. Ni es arte, ni es cultura, ni es deporte. Es maltrato animal y es una atrocidad. Lo aprobaron sin discutir, nos lo impusieron a la mayoría de los españoles. Nos hicieron una imposición indecente, rechazando además el interés general. A la ley del PP no se opuso el PSOE y hoy además tiene el apoyo de Vox y de Foro. 10 años después es una España que yo creo que nos avergüenza, no sé si a todos, pero por lo menos a los que estamos hoy aquí sentados. Aunque para ellos sea indiscutible, para nosotros es absolutamente indefendible. Nosotros creemos en la cultura del debate y en una España que dialoga, que no tiene conflicto con el debate. Lo que sí tiene conflicto es con el toreo. Repito, el toreo no es cultura. Nosotras estamos convencidas de nuestros argumentos y tenemos la intención,
por lo menos de tratar de persuadir a quienes no los comparten. Vamos a tratar por lo menos de que nos escuchen y de que al menos alguno tenga la capacidad de reconocer este maltrato y de cambiar de opinión. Los grandes partidos conservadores que defienden el maltrato animal como cultura, ya sea aprobando leyes o absteniéndose en la votación que los aprueba, son partidos que deberían estar derrotados por nosotras. Son partidos del siglo XIX, no de este siglo XXI en el que empezamos a vivir. La cultura no es lo cultural. La cultura la cultivamos y nos cultiva. A lo cultural pertenecemos por haber nacido en una comunidad. La cultura la practicamos para alimentar nuestro crecimiento personal y lo cultural es una práctica de todos. La cultura es un acto civilizatorio. Lo cultural es una marca, mejor o peor, en este caso peor, de una civilización. Y nuestra civilización, al menos en parte, rechaza la tauromaquia, rechaza el maltrato, rechaza el trato que le damos a los animales en las plazas de toros. No queremos practicarlo, no queremos serlo. Las aficiones de nuestros tatarabuelos, que serían las que fuesen, no tienen por qué definirnos porque estamos ya en otro momento. Vivimos en una Asturias diferente de la que nos tratan de imponer. La Asturias de la tauromaquia desapareció ya hace más de un siglo. Nosotros éramos otros, tanto que cuando se habla de toros ni siquiera nos reconocemos. Eran otros tiempos, como os digo, y eran otras personas. Los vecinos de Gijón de hace 135 años también disfrutaban de tranvías y también cruzaban la ciudad para llegar a los balnearios o a las playas. Los tranvías ya no existen, los balnearios tampoco, las playas más o menos sí, pero lo que desde luego nos intentan volver a imponer son los toros, que por cierto habían desaparecido ya y que ahora, a la vuelta de una política diferente de la que a nosotros nos gustaría, quieren volvernos a imponer. Yo no me voy a enrollar más, y no me voy a enrollar más porque creo sinceramente que más allá de lo que yo opine o de la postura política que nosotras defendamos, que es la que os digo, y vamos a ir además con toda nuestra fuerza a tratar desde el grupo parlamentario de parar la tauromaquia en Asturias, entiendo que lo bonito hoy y lo interesante hoy es que las personas que nos acompañan nos den su opinión, nos hablen de su experiencia y nos cuenten cómo ellos han visto, han tratado, han hablado del tema de la tauromaquia en estos años. No sé si tenemos alguna preferencia de... Empezamos por la izquierda, por ejemplo. ¿Empezamos? Vuelve otra vez. Explicamos un poco. Ella está entrando y saliendo del Congreso, tiene un turno de intervención. Entonces nos están diciendo desde Colombia que puede explicar la ley y todo ese proceso. Entonces, si te parece, la damos paso con un explicación. Perfecto. ¿O le queréis hacer alguna pregunta a Coba? Y luego ya sí que ya se tiene que ir. Pues venga, Esmeralda, estamos contigo otra vez y luego seguimos por aquí con la gente que está en este sitio. Muy bien, me perdona el pedimiento, pero como les contaba, estamos aquí muy pendientes de este trámite final. Creo que mucho de lo que has dicho es real, tienes toda la razón en mucho dicho. Aquí la discusión, de hecho, siempre se había tramitado por las comisiones donde se hablaba de crueldad animal, donde se hablaba de los temas laborales, se abordaba desde la extinción o abolición de una práctica laboral como la tauromaquia y demás. Y efectivamente eso fue lo que sucedió con los 14 proyectos anteriores. Es el proyecto número 15 y que tuvo finalmente éxito en el Congreso de Colombia, y nosotros quisimos darle un abordaje distinto que es justamente desde el análisis cultural, porque es que ese es el fondo, creo yo, del tema. Es decir, por ejemplo, en Colombia la práctica está permitida, al igual que en España, por ser una práctica cultural, es decir, la Corte Constitucional en Colombia blindó la tauromaquia en tanto la reconocía como una tradición cultural arraigada en varias partes del país. Y yo creo que ahí empieza la discusión. La cultura evoluciona en la medida en la que evoluciona también la sociedad. Una práctica o una tradición cultural que en algún momento pudo verlo y que en algún momento pudo estar legitimado por la mayoría de la sociedad, en otro momento de la historia, en la medida que evoluciona, puede que ya no. Y eso fue lo que sucedió con la tauromaquia y sucede con varias prácticas. Yo creo que, y no porque una práctica sea reconocida por una parte de la población, significa que sea ética o que esté bien.
Creo que podemos poner varios ejemplos. En algún momento de la historia también era popularmente reconocido que las mujeres solamente servíamos para la cocina y para atender a nuestros maridos, o prácticas como la ablación del clítoris, o prácticas como la misma esclavitud, que era un tema legal reconocido y era una tradición, es decir, era una cosa normalizada en las sociedades que hoy ya están replanteadas, que ya no existen, y digamos que se evalúan y se prohíben y quedan en la medida en que la sociedad evoluciona. La tauromaquia, yo creo que en algún momento era cultura, era una tradición cultural. Lo que hay que pensar es qué tipo de cultura era. Es una cultura de la muerte, es una cultura antropocéntrica que desconocía los derechos y la existencia y los de responsabilidad y de solidaridad que le debemos los seres humanos a las otras especies que conviven con nosotros en el planeta. Entonces, yo creo, por ejemplo, perdón. Hoy, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos varias encuestas que son, digamos, muy populares en el país, que nos dicen que del total de la población colombiana, casi el 90% de la población rechaza la tauromaquia. Entonces, eso nos permite decir que esa cultura de la muerte, esa cultura de la explotación indiscriminada simplemente para el placer y para el goce de unos pocos en medio de un espectáculo, quedó replanteada, reevaluada cada vez más. La cultura en relación con los animales es una cultura del rechazo por el maltrato, del rechazo por la violencia, una cultura del reconocimiento. Es necesario replantear la relación que tenemos los seres humanos, que tiene la humanidad con las otras especies, más aún en un contexto mundial de crisis climática, en un contexto mundial en el que hemos entendido que la huella del ser humano y que el impacto de las acciones del ser humano han afectado de manera negativa hasta el punto de a miles de especies, y que incluso la misma vida del ser humano está en peligro por las acciones nuestras. Y entonces lo que representaba la tauromaquia, o lo que sigue representando la tauromaquia, es el símbolo justamente de esa explotación indiscriminada, y es el símbolo de esa mirada única y exclusivamente antropocéntrica sobre la realidad del planeta que estamos hoy viviendo. Entonces yo creo que sí, puede ser que la discusión se dé alrededor de que sea o no sea cultura, pero hay que mirar qué tipo de cultura es y si toda vigente. Uno no puede permitir que una cultura se perpetúe, pero además creo que en una sociedad en pleno siglo XXI ningún tipo de tortura, porque ya está demostrado además, aunque no hace falta pues estudios científicos y demás para entender cuando uno ve el espectáculo, pues que allí lo que el espíritu del espectáculo no hace falta, pero está demostrado además lo que sufre el toro, el dolor y la agonía del toro, la agonía del animal, todos los músculos que se le atraviesan, los dolores, la lesión pleural que tiene, es decir, es una cosa terrible desde el mismo momento en el que se saca de su ecosistema hasta el momento en el que es sacrificado. Es decir, hoy no debería ser legal en ninguna parte del mundo, pero no debería ser reconocido como una práctica cultural ningún tipo de tortura. Y es que eso es lo que pasa con la tauromaquia. Entonces yo creo que justamente la discusión está alrededor de esto, es decir, ¿qué avalamos, qué legitimamos desde los mismos, desde el Estado, como una práctica cultural, y hasta dónde llegan los derechos culturales para justamente blindar, significan los derechos básicos a existir, a no ser torturado, a ser respetado, a ser reconocido, que es la discusión que nos ha costado tanto como humanidad. Hay países, por supuesto, que están mucho más avanzados en esas discusiones que otros. En Colombia ni siquiera hemos sido capaces de reconocer a los animales como sujetos de derechos, pero justo lo que hace la tauromaquia es perpetuar la imposibilidad de poner ese debate sobre la mesa y de generar ese reconocimiento que está en deuda, digamos que la humanidad tiene en deuda con nosotros. Entonces yo creo que aquí, por supuesto, la discusión es cultural. Lo que hicimos con este proyecto de ley en Colombia justamente es aportar en una transición cultural que respete todas las formas de vida. Y eso significa entonces que todas las prácticas que violentan ese derecho fundamental o ese derecho a la vida de todas las especies, pues no podrán ser reconocidas como prácticas culturales. Ahora, por ejemplo, aquí hubo una discusión que me parece también que fue interesante, y todo lo que hay detrás del espectáculo, los trajes, la música, la misma arquitectura de las plazas de toros, la puesta en escena y demás. Nosotros decimos
incluso por reivindicación histórica, incluso para que las futuras generaciones puedan saber y entender lo que le hacían a los toros y que era legitimado como un espectáculo, vale la pena que se mantenga. Es decir, vale la pena que haya un museo donde se mire efectivamente cómo era la práctica, qué le hacían a los animales en la práctica de la tauromaquia, cómo se armaba todo el espectáculo, incluso que sigan practicando toreo de salón y demás, para que la gente no olvide lo que le hacían a los animales en nombre del arte en Colombia. Yo espero que eso también pase a la historia en otros países del mundo. Entonces, yo creo que aquí hay una discusión abierta muy interesante, pero yo creo que tú has puesto el punto, es decir, la discusión es alrededor de qué significa la cultura y de cómo debemos rechazar las prácticas de tortura en nombre del arte y de la cultura, que fue la discusión que yo espero pueda ser también, no sé, un aporte significativo a las discusiones que se tienen en España y en los otros países del mundo donde todavía está la tauromaquia, para que podamos ver cómo lo abordamos mejor y para que también podamos avanzar en la conciencia, sobre todo de los estamentos de poder. Porque cuando uno mira que en España es igual, es la ciudadanía la que rechaza, en su inmensa mayoría rechaza la tauromaquia, rechaza la práctica de tortura con animales, los espectáculos crueles con animales, porque todavía nos faltan, están las peleas de gallo, las corralejas, el coleo, que es un deporte nacional y demás. La ciudadanía la rechaza. Lo que pasa es que las élites, digamos, esas personas que todavía creen que en la tauromaquia se representa su statu quo, están ubicadas estratégicamente en espacios de poder que hacen que la práctica se perpetúe. Acá la inmensa mayoría de la gente estaba en contra de la tauromaquia, la inmensa mayoría del Congreso estaba en contra de la tauromaquia, pero con una sola llamada se podían revertir los votos y se podía revertir la decisión en las plenarias, en las sesiones donde se tomaba la decisión y donde se daba el debate. Eso significa que el poder es pero que está enquistado todavía en escenarios fuertes que permiten moldear o cambiar las decisiones públicas. Y yo creo que también aquí lo que entonces es una discusión y un debate, digamos, democrático, en el que ganó la ciudadanía por encima de esos pequeños escenarios, pero que son tan fuertes y tan contundentes y que controlan la toma de decisiones en lo público. Es decir, también fue un pulso democrático. La ciudadanía, el interés legítimo y el clamor de la ciudadanía para abolir la tauromaquia versus unos poderes enquistados en unos espacios estratégicos de poder. Yo creo que ese es mi aporte. Estaré lo que más pueda escuchándoles, puesto porque me interesa muchísimo la discusión que se está dando en España y, por supuesto, ponerme en plena disposición para acompañar y aportar en todo lo que eso que se está viviendo allá y en los otros países donde todavía está la tauromaquia vigente. Muchísimas gracias, Esmeralda, y gracias además por tu ofrecimiento para estar ahí, para echarnos una mano que seguramente necesitaremos. Mi más sincera enhorabuena a Colombia, porque si no entendí mal, dijiste que el 90% de la población en Colombia rechaza el maltrato animal y la tortura, y yo creo que eso es algo de lo que tenéis que presumir, y ojalá en España, yo no sé cómo andaremos de porcentajes, pero ojalá en España en algún momento tengamos también, ¿no?, ese porcentaje de población que verdaderamente rechaza. Y lo decías tú muy bien, yo siempre hablo, es una atrocidad, es verdad, es una tortura, es la mejor forma, yo creo, de describirlo. Y introducías algunos conceptos muy interesantes como la ética, el antropocentrismo y la diferencia o la contraposición entre los derechos culturales y los derechos de los animales, ¿no?, que al final verdaderamente creo que es de lo que se trata todo esto en realidad. No sé si, Laura, ¿damos paso a alguna pregunta a Esmeralda o damos paso a alguno de los... ¿Queréis hacer alguna pregunta a Esmeralda o por si se tiene que marchar? Yo, así me escuchas, que no me estás viendo, perdona, si quiere alguien, y aprovechamos ya y seguimos aquí, si no con el debate, si me voy a poner delante eso. de la cámara, porque si no, no me va a ver Esmeralda. No sé si me ve por aquí. Sí. Entonces, vamos a aprovechar eso, a hacer dos preguntas por el tiempo que tenemos y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, había una pregunta por ahí. Si no, ya, venga. El micro, porque si no, no te va a escuchar. Esmeralda, un saludo. Somos del colectivo de colombianos refugiados en Asturias y estamos muy satisfechos de que se haya aprobado esta ley. Queríamos preguntarte si en este momento hay en Colombia, es decir, nos queda la impresión de que hay
más personas favorables a que se eliminen las corridas de toros que gente que está dispuesta a apoyar el proceso de paz. Esta contradicción, que de pronto no tiene que ver aquí con el debate, pero poner de presente que es muy importante este avance que humaniza la sociedad. Nos faltaría juntar eso con un proceso de paz que respete los derechos de la vida de las personas. Aquí somos un grupo de refugiados perseguidos por paramilitares y disidencias y estamos muy orgullosos de lo que Colombia ha hecho en relación con Israel y con las corridas de toros. Bueno, pues un saludo enorme para el colectivo y para todos los colombianos que se encuentran en España. Pues bueno, efectivamente, es complejo porque en la ciudadanía pues hay un consenso en contra de las corridas de toros. Yo también creo que hay un consenso en el anhelo de la paz en Colombia. O sea, después de casi 6 décadas de una violencia cruda, que ha cobrado miles de vidas, que ha cobrado la tranquilidad, que ha cobrado el desplazamiento de comunidades enteras, no hay colombiano que no anhele la paz. Lo que pasa es que se ha polarizado tanto la discusión en Colombia que las distintas formas de conseguir la paz son lo que han dividido, sobre todo lo que se han cogido como caballito de batalla, los distintos políticos. Es decir, yo creo que aquí hay que intentar absolutamente todo. Creo que han habido unas fórmulas que se han intentado durante décadas, que es a través de la misma guerra, es decir, vamos a profundizar la guerra para lograr la paz, y es una fórmula que ya está demostrada fue fallida en Colombia. Y lo que se está intentando en este nuevo gobierno pues es un camino de diálogo, un camino nuevamente de concertación, mostrar una voluntad real del gobierno para intentar llegar a un acuerdo con los distintos armados en Colombia. Eso por supuesto genera el rechazo de algunos sectores arropados, digamos, en el discurso de la impunidad, pero creo que hay que intentarlo. Es decir, ya se intentó muchísimo tiempo una fórmula, no funcionó, el país debe darse la oportunidad de intentarlo, pero creo que hay que, es decir, es que la paz no solamente es la desmovilización con los grupos de los grupos armados y llegar a un acuerdo. La paz se hace desde garantizar el desarrollo en los territorios, la paz se hace también con la naturaleza, la paz se hace con los animales, es decir, entendiendo que tenemos que replantear las relaciones, por ejemplo, de extractivismo indiscriminado de los territorios, que también afecta a los animales, que también despoja a comunidades enteras, que también deja huecos ambientales a perpetuidad. Es decir, la paz tiene que mirarse como un todo integral, y yo creo que aquí lo estamos trabajando desde el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros a los proyectos que intentan mirar cómo avanzamos hacia la transición de energías limpias, la transición energética, dejar de explotar indiscriminadamente los territorios, llegar a acuerdos sobre desarrollo económico en las regiones, en los territorios. Entonces, yo creo que es un tema, digamos, muy amplio y muy integral, pero creo que en su conjunto la sociedad, así como le apuesta a la abolición de todas las formas de tortura desde lo animal, también le apuesta a la paz. Tenemos es que ponernos de acuerdo en el mecanismo y encontrar propósitos comunes más allá de colores, de partidos y de bandas. No sé si tenemos tiempo antes de despedir a Esmeralda para una pregunta más. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No queréis ninguna otra pregunta para Esmeralda? Pues Esmeralda, ¿sí o no? Sí, perdón, hay otra pregunta, sí. Buenas, Esmeralda, muchas gracias por tu trabajo. Yo quería saber un poco cómo fue el proceso, ¿no? Porque lo leí un poco por encima en la prensa. Me parece además muy interesante el hecho de que les dais un par de años a las ganaderías para adaptarse y unas subvenciones, porque aquí siempre se utiliza la disculpa de que dejarías a muchas familias en paro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces me interesa saber un poco el proceso. Gracias. Claro que sí, pues bueno, yo creo que lo primero es entender que esto viene de una lucha pues, de décadas en Colombia, de movimientos que han avanzado hacia un proceso de sensibilización de la ciudadanía para que entienda que la tauromaquia es tortura y que no es cultura. 14 proyectos de ley que habían sido fallidos. Creo que este proyecto de ley tuvo la posibilidad de avanzar por varias cosas. Primero, entendimos que si queremos dar avances en materia de reconocimiento de los derechos de los animales, deben ser victorias poco a poco y no querer abarcar todo de una sola, porque es imposible en términos políticos. Entonces, por ejemplo, los proyectos anteriores incluían todas las prácticas crueles con animales, el coleo que les des deporte nacional, las peleas de gallos,
aquí hay un tema que se llama corralejas, que es una cosa como más popular, más informal también con toros. Bueno, hay una serie de prácticas que todas son crueles con respecto a los animales, pero lo que hacía era meterse en un solo bloque y entonces ahí se nos juntaban todas las oposiciones desde las distintas bancadas, desde las regiones. El lobby que hacen también estos grupos económicos es muy fuerte y no tenía posibilidad de prosperar. Entonces tomamos la decisión de avanzar con la más fuerte, digamos, y la más simbólica en términos de tortura y de maltrato animal, que es la tauromaquia primero, y segundo, abrimos unos espacios de diálogo y de concertación tanto con los sectores que se oponían al proyecto como con el mismo sector taurino, para entender cuáles eran las preocupaciones. Y efectivamente una de las preocupaciones era el tema laboral, aunque no es tan real, y yo creo que esa más que un argumento válido y legítimo es una excusa que ellos han utilizado para engañar también a la ciudadanía y para engañar al Parlamento. Sin embargo, porque ¿qué pasa en Colombia? Aquí uno no puede hacer corridas de toros cada 8 días. La Corte lo restringió exclusivamente a las épocas de tradición, que es una época al año en cada región, y solamente en los municipios donde es reconocido como tradición cultural ininterrumpida. Es decir, si se deja de hacer un año, ya no pueden corridas de toros. Entonces, esto lo que nos da es la razón a nosotros, porque una práctica que es esporádica y que no se hace en todo el país, sino solamente en alguna región, lo que deja la claridad primero es que no genera empleos permanentes, que no hay garantías laborales y que al contrario lo que genera son ingresos esporádicos a unas familias que necesitan además esos ingresos para sobrevivir, porque son ganaderías que además tienen mucho dinero y que tienen otras entradas económicas principales y que la tauromaquia es secundaria. Es decir, aquí no se hace por trabajo ni por plata, sino se hace por pasión y por gusto de ver sufrir a un animal y por gusto un espacio lleno de sangre de un ser inocente. Entonces, sin embargo, lo que nosotros hicimos es, bueno, esta es una preocupación o por lo menos una excusa, un argumento que utilizan, veamos, damos para que haya tranquilidad en el Parlamento. Y lo que hicimos fue establecer un proceso de transición en el que se identifiquen a esas familias o a esos trabajadores de la tauromaquia, se cuantifiquen, se identifiquen dónde están, se puedan ubicar y se pueda con ellos construir un proceso de reconversión. Es decir, que si ellos quieren transitar, por ejemplo, hacia el desarrollo de un proyecto productivo, si quieren hacer un proyecto de comercio, si quieren hacer un proyecto industrial, el gobierno les brinde todas las facilidades para transitar hacia esa nueva actividad durante 3 años. Y además de eso, dejamos 1 año para la transformación de las plazas de toros, porque las plazas de toros hoy están subutilizadas, solo se utilizan para la tortura de los toros, de los animales, y no sirve por su misma infraestructura para otro tipo de eventos. Entonces, lo que hicimos fue que el gobierno, con una subvención, se puedan rehabilitar estos escenarios, se puedan hacerles unas adecuaciones y allí puedan hacerse espectáculos como conciertos, ferias, actividades deportivas en los que los taurinos puedan participar de manera directa y que reactiven la economía de esos municipios y de esas regiones que al dejar la tauromaquia van a desestabilizar su economía. Al contrario, lo que vamos a hacer es reactivarla, dinamizarla, porque las plazas funcionarán para eventos todo el año, reivindicando que realmente nos representan en términos culturales como nación. Bueno, Esmeralda, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu país, a Colombia, por abrirnos el camino. Estaremos en contacto porque desde luego lo que vamos a intentar desde aquí es copiaros, ¿no? Es seguir esa senda que iniciasteis vosotros y conseguir en España, en Asturias, por lo menos, si os parece, compañeras, abolir la tauromaquia. Muchísimas gracias, Esmeralda, y mucha suerte. Gracias. Hasta luego, nos vemos. A ustedes muchísimas gracias, de verdad, les deseo que se ante pronto y que podamos tener muy pronto la buena noticia, nuevamente en plena disposición, y ya me veré el programa completo. Un abrazo y un saludo de verdad muy fuerte. Gracias, hasta pronto. Si os parece, seguimos con Sergio, que como os decía fue director general de Derechos Animales y que participó en la redacción de la Ley de Bienestar Animal y que estoy segura de que tiene que contarnos cosas maravillosas sobre su experiencia en todo este trayecto. Sergio, cuando quieras, nos cuentas. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, por abrir este debate, por haber, bueno, me han precedido en la palabra, creo que dos mujeres valientes, Esmeralda,
que se echó a la espalda una ley en Colombia, vio la ventana de oportunidad, además, que creo que es importante también tener en cuenta esa cuestión, y ha conseguido sacar adelante una ley que ha prohibido los toros en Colombia, y también a ti por liderar la iniciativa que tiene que ver en Asturias con dar pasos en ir reduciendo o por lo menos poniendo sobre la mesa ciertos debates como es el debate taurino. Un debate que a mí me gustaría que echáramos una pensada en unos años atrás, ¿no? A lo mejor 15 o 20 años, donde era un absoluto tabú hablar de estas cuestiones. Yo me recuerdo, yo soy de Madrid, y me recuerdo en la puerta de la Plaza de Toros de las Ventas recibir severas palizas, 4 o 5 que éramos, hace 25 o 30 años, cuando ahora las manifestaciones y los debates sobre este tema creo que se han posicionado claramente de otro lado, ¿no? Hablabas de qué porcentaje hay, ¿no? De población que está en contra, ¿no? O que por lo menos plantea dudas sobre los espectáculos taurinos. Desde la Dirección General, la legislatura pasada hicimos una encuesta bastante amplia, y recogía que el 89% de la población coincidía, además ese dato, el 89% de la población establecía que los animales tenían que ser dotados de derechos, y a la vez era un porcentaje que coincidía con el de rechazo a los espectáculos taurinos. Yo creo que el debate taurino o el debate antitaurino, aunque creo que ese es un término que en otro momento también podremos hablar, ¿no? ¿Qué es ser taurino y qué es ser antitaurino, ¿no? Porque quizá yo me puedo considerar taurino en el sentido de que quiero garantizar ese derecho, ¿no? Y ese bien de los toros, y hay otros que son quizá los que pretenden utilizar a los toros para una diversión particular que es el espectáculo taurino. Durante la legislatura pasada, en la que yo estaba al frente de la Dirección General de Derechos de los Animales, pusimos en marcha 3 leyes, leyes que seguro que habéis escuchado tantas cosas de las leyes de protección animal, que os iban a quitar a los periquitos, a las cotorras, os iban a quitar absolutamente todo, que íbamos... Bueno, de hecho a mí me acusaron de querer acabar con la cadena trófica, cuando planteamos la modificación del Código Civil en la que los animales pasaban a ser seres dotados de sensibilidad, que de hecho se lo planteabas a cualquier persona en la calle y te decía, pero que eso no es ya. Y dices, no, hasta el 5 de enero del 2022 no fue una realidad. Los animales eran catalogados como seres semovientes, es decir, cosas que se mueven, pero no tenían la capacidad de ser seres dotados de sensibilidad. Bueno, pues nos acusaron de que íbamos a acabar con la cadena trófica, a mí en concreto. Y bueno, y no pasó nada. Se debatió la ley de protección animal. Todo esto tiene un porqué. O sea, no me voy a la ley de protección animal por hablar de ella, sino por la finalidad de la misma, ¿no? Se debatió mucho sobre ella, habréis visto cientos de titulares, y se generó cierta alarma por parte de colectivos muy concretos con cosas que iban a pasarle a la gente y que no ha pasado. Es decir, la ley de protección animal lleva 1 año en vigor, ha cambiado ciertas cosas, sobre todo a quien no cuidaba, a quien no trataba bien a los animales, pero no se ha acabado el mundo. No ha pasado nada más allá de una serie de herramientas para poder perseguir a quien no trate bien a los animales y a quien hace ciertas cuestiones con ellos que son reprobables desde un punto de vista incluso social y en este caso también penal. Con los espectáculos taurinos pasa una cosa similar. Yo vivo en un municipio en la Comunidad de Madrid que se llama Rivas, Vacia Madrid. Hace 20 años apretamos bastante al ayuntamiento para que eliminara los espectáculos taurinos. Rivas Vacia Madrid es como el municipio, le llaman la aldea gala, ¿no? Gobernado siempre por el Partido Comunista, Izquierda Unida, y
era referente y es referente en muchas cuestiones sociales, medioambientales, pero tenían ese lastre, por así decirlo, ¿no? El lastre de los espectáculos taurinos. Bueno, pues el ayuntamiento decidió no volver a poner dinero para espectáculos, es decir, no lo prohibían porque no tienen capacidad legislativa para poder prohibirlos, pero decían que a partir de ese momento ya no se volvía a subvencionar nada que tuviera que ver con espectáculos taurinos. Al año siguiente, bueno, esas fiestas hubo que ponerle escolta a la concejala, es así, igual que me tuvieron que poner escolta a mí durante un tiempo, pero al año siguiente nadie se acordaba. De hecho, tú hablas con alguien de Rivas ahora y a la gente le extraña que hubiera toros en Rivas hace 20 años. A lo que voy, cuando los espectáculos taurinos quedan atrás, quedan en el pasado, quedan en la historia, no pasa nada, porque la mayoría de la gente ya lo tiene asumido y asimilado como que es natural que cierto tipo de cuestiones vayan desapareciendo, ¿no? Y cortarme cuando me tengáis que cortar, Laura, porfa, ¿vale? que sí que quería contar varias cuestiones que tienen que ver con argumentos muy típicos, ¿no? Y lo habéis planteado antes también, que tenía que ver con el empleo, con los argumentos del por qué, y serán argumentos además que nos tendremos que enfrentar mañana, y seguramente tú, Covadonga, tendrás que enfrentar de muchos otros días durante el proceso de tramitación de la propuesta, de la que hoy yo creo que también es importante que hablemos, y son esos argumentos por los que se defiende la tauromaquia, ¿no? Y que, como decía Esmeralda antes, es necesario poner sobre la mesa para ver esas realidades, ¿no? Para desmitificar ciertas cuestiones. Hablaban del empleo de la tauromaquia. Es que si prohibimos la tauromaquia va a quedar mucha gente en la calle, se van a perder muchos empleos. Entonces, esto lo que hay que hacer es irse a ver los números. Hay 9.000 personas inscritas en el registro de profesionales taurinos en nuestro país. 9.000 personas. Dices, oye, pues son gente, ¿no? O sea, que hay fábricas que hay mucho menos gente y se moviliza toda una administración pública por protegerles. Y ahora vas a ver los datos de actuaciones, por llamarlos de alguna manera, de esos profesionales durante todo el año. Solo el 7% de estos profesionales actúan más de una vez al año. Es decir, estamos hablando que son 200 personas, más o menos, las que pueden vivir de la tauromaquia, porque trabajan más de una vez al año, y estamos hablando de cuadrillas, de toreros, rejoneadores, primeros espadas, que son al final un porcentaje ínfimo por el que se sostiene todo un argumento que es el del empleo. Y dices, estamos hablando de 200 personas. ¿Y cuánto dinero se mueve por parte de las administraciones públicas en tauromaquia? Bueno, pues podemos estar hablando, no hay datos concretos, pero lo poco que se ha ido aterrizando por parte de organizaciones no gubernamentales, estamos hablando en torno entre 50 y 100 millones de euros desde las administraciones públicas locales. El Estado prácticamente no concede nada, tenía el premio de tauromaquia que se quitó recientemente y poco más. Comunidades autónomas sí que hay más, y entonces ahí habría que ver desde dónde provienen esas subvenciones, y esta propuesta de Asturias incide en una de ellas que es muy sutil, pero que también es importante, que son las subvenciones encubiertas. Es decir, ya no es solo que un ayuntamiento organice un espectáculo taurino, sino también es de dónde ese empresario taurino recibe dineros. Por ejemplo, la retransmisión de espectáculos taurinos en las televisiones públicas autonómicas. Vale, pues esto parece una cosa menor, pero yo hablo, por ejemplo, del empresario de las ventas, que puede recibir varios millones de euros al año por la retransmisión en Telemadrid de los espectáculos taurinos. Esto es una subvención encubierta. Ni el 0,01% de los madrileños, y mira que los madrileños somos, bueno, pues un poco taurinos, o por lo menos esa es la imagen que se da, reciben o ven ese tipo de espectáculos, pero reciben. Pasa lo mismo en Castilla-La Mancha, pasa lo mismo en Castilla y León, pasa lo mismo en la mayoría de las comunidades autónomas donde existen espectáculos taurinos. Una de las propuestas que llevamos la legislatura pasada a debate y que me la tumbaron totalmente fue dentro de la ley de comunicación audiovisual
la prohibición de la retransmisión de espectáculos taurinos en horario de especial protección de la infancia. Y eso enlaza con la iniciativa que está aquí en Asturias, en la de proteger a los menores. Yo creo que, bueno, luego podemos seguir hablando de este tema, pero la clave está en avanzar en ese corte de relevo generacional y de protección de los menores, porque nos lo dice la ONU, porque nos lo dice el Comité de Derechos del Niño, a España directamente, que no podemos permitir que los menores convivan y vivan con esa violencia que es la tauromaquia. Y yo aquí lo dejo y seguimos luego. Y lo dejas en un punto en el que me vais a permitir que haga una pequeña reflexión, porque ese límite de los 18 años para ir o no a los toros fue contestado por algunas fuerzas políticas diciendo, bueno, ahora resulta que los de la izquierda, que sois tan modernos, queréis que se vote a los 16, pero queréis prohibirles ir a los toros a los 18. No, yo no les quiero prohibir ir a los toros a los 18, yo quiero que no haya toros. Yo quiero que la tortura desaparezca definitivamente. Ojalá no se pueda ir ni con 18, ni con 20, ni con 25. Y me parece verdaderamente un argumento muy gratuito, ¿no? Pues sí, pues claro que quiero que voten a los 16, por supuesto, que quiero que voten a los 16 como quiero que tengan a los 16 otro tipo de derechos y de oportunidades. Y lo que quiero es que no tengan que ser, bueno, pues, ¿cómo se dice? Cuando ves un espectáculo sangriento, espectadores. No quiero que sean espectadores de una cosa tan sangrienta, tan cruel y tan gratuita y tan fuera de lugar en nuestra sociedad, que pretende ser moderna, solidaria y tantas cosas, ¿no? Y me parece que es una cuestión muy, muy importante la que señala Sergio. Vamos a escuchar a David, que es el promotor de la iniciativa legislativa popular, que tiene ese nombre maravilloso de No es mi cultura. Yo creo que ya el nombre dice muchas cosas y muchas más nos vas a decir tú en este rato, David. En primer lugar, pues agradecer ese espacio de debate más que necesario en esos momentos. Soy uno de los promotores, soy un miembro de la comisión promotora de la ILP No es mi cultura. Agradecer a COBA esa invitación, como no, y si me permitís, voy a hacer 4 reflexiones personales y después hablaré de mi libro, de nuestro libro, pero creo que el árbol pues, nos está impidiendo ver el bosque. Estamos cayendo en la trampa de ya considerar la posibilidad de que sea cultura. Pues vamos a remontarnos al año 2013 y aquello fue una ley auspiciada por el lobby taurino con el pretexto, la cobardía, de no hacer absolutamente nada porque la tauromaquia iba en caída libre. Y le pusieron el apellido de cultura. El que nosotros lo empleemos como posibilidad de que sea o no sea, yo creo que estamos cayendo en la trampa. Obviamente no es cultura, a pesar de que lo diga una ley. ¿Por qué? Porque arrogarle ese título nos está situando en un debate con ellos. ¿Qué expresión cultural? ¿Qué expresión cultural polariza la sociedad? Absolutamente ninguna, absolutamente ninguna. Señal que quizás no sea ningún tipo de expresión cultural. Se arrogan también o aluden, ¿no?, al argumento ese de que Picasso en algún momento pintó a los toros. Pues Picasso también retrató el Guernica, que representaba el horror y la barbarie de la guerra, de la que muchos taurinos suelen ser nostálgicos, pero se olvidan de ese Picasso. Vengo de tierra valenciana y, cómo no, el Verdugo del maestro Luis García Berlanga, y no por ello el garrote vil tiene que ser patrimonio cultural, ¿no? Entonces hay muchos argumentos en los que demuestran que es una falacia y es, si me lo permitís, una estupidez. Y os invito a que no caigamos en ese soez argumento de que pueda ser o no una expresión cultural. El título dice, no es cultura, obviamente no lo es, para mí no lo será jamás, a pesar de que lo diga una ley. Es un chiringuito. Bueno, creo que también hacemos un flaco favor entrar en el debate de los números, porque hagámonos la pregunta, si no estuviese financiado públicamente, ¿estaríamos en esta sala? Y la respuesta es que sí, también, porque va de derechos animales, pero derechos a fin de cuentas. Entonces, no es una cuestión de convertirlo en un mercado persa, se financia con tanto, se financia con... No es una cuestión numérica, no es una cuestión aritmética, es un debate de derechos. Aluden también a una cuestión de libertades.
No existe la libertad para hacer daño, porque esto significa la ausencia de normas. La libertad es un concepto jodido de explicar, es un concepto etéreo, pero la libertad ha de ser, creo yo, o así la entiendo, como esa parcela mínima de derechos en las que no se puede hacer lo que a uno le venga en gana, porque eso significa la ausencia de normas. Pero también aplica para el ser sintiente. No existe libertad para hacer daño. Por eso muchos de los que suelen ir a esas plazas, muchos de los que suelen ir anillados con pulseras de la patria, aluden al argumento de la libertad. No existe libertad para hacer daño. Es una cuestión de derechos animales, pero derechos a fin de cuentas. Y recupero el vehículo. ¿Cuál es el vehículo más adecuado? Después de estudiarlo mucho, estamos convencidos que no se puede hacer absolutamente nada sin antes derogar una ley, la 18/2013, auspiciada, como he dicho al principio, por el colectivo Lobby Taurino. El famoso lobby taurino, ¿no? Decía un filósofo alemán que cuando veamos la sombra de un gigante, fijémonos en la posición del sol, no vaya a ser la sombra de un pigmeo. Estamos en la situación de contarnos. No sé si seremos un 90%, como en Colombia, no lo sabemos, pero tenemos la posibilidad de cuantificarnos. Estamos recogiendo las firmas porque la herramienta democrática más adecuada para derogar esta ley es la misma que usaron la otra parte de la historia. Una iniciativa legislativa popular, que es un mandato ciudadano, para recoger esa sensibilidad cambiante de la sociedad española y que demuestre que somos más. Se nos ha llenado la boca muchas veces diciendo que somos más. Joder, estamos en la situación de demostrarlo de verdad, a través de unas firmas, de recoger ese mandato ciudadano para convertirlo en un mandato político cuando llegue al Congreso de los Diputados y demostrar que ese gigante no es tan gigante y que es un pigmeo, cuya posición del sol nos ha engañado. La ILP, después de estudiarlo mucho, como he dicho, estamos muy ilusionados porque antes de volar hay que andar, y lo que pasó en Cataluña en su momento con la prohibición de las corridas, vino una sentencia del Constitucional y ese mandato político y ciudadano se tumbó. Lo que pasó en Baleares, vino una sentencia del Constitucional debido a esa ley y tumbó ese mandato político y ciudadano. Entonces, hay que derogar. Sí que es cierto que planteamos esa exposición de motivos como si fuese un cóctel, siempre hago un pequeño símil, en la que pusimos 3 ingredientes. La propia Constitución, ese manual de convivencia que nos representa a todos los españoles y que a muchos se le llena la boca muchas veces, porque el propio preámbulo de la Constitución nos está diciendo qué es la cultura. Y obviamente la cultura no es lo que dice la tauromaquia. ¿Por qué? La cultura, lo que te dice la Constitución, es aquello que nos representa a todos los españoles y españolas y a todos los territorios. Por eso la cultura de la tauromaquia, la mal llamada cultura de la tauromaquia en Asturias, no sé cómo es, pero seguramente que es muy diferente a la que es en la Comunidad Valenciana. Soy valenciano, tengo el triste honor de que mi tierra ostente la medalla de oro en número de festejos taurinos, 8.500 festejos al año. Casi el 50% de municipios se celebran festejos taurinos en la modalidad del Bous al Carrer y además en el full equip, el buo en corda, que anudan a un toro con una cuerda, siglo XXI, anudando a un toro con una cuerda por las calles, envolándolos, poniéndoles bolas de fuego en la cornamenta y tirándolos al mar. El toro de forma natural no sabe nadar, insisto, siglo XXI. Y además con el falaz argumento de que los toros, porque fueron ayer, tienen que ser hoy el patrimonio cultural de un territorio. Es un absurdo, os invito a que no caigamos en esa trampa, porque estamos intentando dialogar de tú a tú, y no va de esto. Creo que tenemos que elevar el rango del debate mucho más allá y decir que es una cuestión de derechos. Y después de toda esta retahíla, pues hicimos la ILP, he dicho argumento constitucional, también mencionamos un argumento aritmético, porque en el 2013 la tauromaquia iba en caída libre, estaba bajo respiración asistida, y a pesar de tener esa ley,
la 18/2013, de tratarla entre algodones, de ponerle la alfombra roja, durante esos 10 años, no hace falta indagar mucho, hacer muy de detective, te vas al Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura y te dice que en esos 10 años, a pesar de estar blindada, se han reducido el número de festejos taurinos casi en un 50%. Algo está frío o caliente, dependiendo de lo que diga un termómetro, pues la tauromaquia va bien o mal, dependiendo de lo que diga el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura, a pesar de tener una ley que los blindaba. Y faltaba el ingrediente estrella, que creo que es importante. Es importante porque queremos vencer y convencer. Vencer porque estamos convencidos, valga la redundancia, que vamos a conseguir las firmas. La ILP nos obliga, hay una ley de iniciativas legislativas populares que nos obligan a recoger, intentemos más de 500.000 firmas, no vayamos justos. Bueno, pues estamos recogiendo firmas, 500.000 firmas en 9 meses. A partir de ahí irá al Congreso de los Diputados y se transformará en una proposición de ley para que el resto de grupos parlamentarios debatan sobre esa iniciativa legislativa popular. Vencer es conseguir las firmas, pero casi lo más importante de ese viaje no es el viaje, sino el destino. Y el destino es convencer a los partidos políticos. Y dentro de esa amalgama, de esa aritmética un poco variopinta del Congreso de los Diputados, hay partidos animalistas y partidos que no lo son. Pero son partidos que sí que creen en los derechos. E insisto en un debate de derechos animales, pero derechos a fin de cuentas. Pues hay un ingrediente estrella, que es creer en nuestro modelo territorial. Tenemos 17 pequeñas Españas dentro de una gran España. Y se dice la regulación de la tauromaquia. Para mí, ¿qué es la regulación de la tauromaquia? Pues lo engloba todo. Por ejemplo, antes de la convocatoria electoral en Cataluña de elecciones, se estaba tramitando una proposición de ley para prohibir aquellas modalidades más cruentas del bous al carrer. Ayer digo en els correbous. Bueno, pues si se derogase esa ley, esa tramitación se podría haber llevado a cabo, pero también la regulación abarca la prohibición, la eliminación de las prácticas más cruentas, que en Baleares se decida de una forma diferente a Cataluña, en fin, no lo sé, la regulación es absolutamente todo. Y ahora mismo tenemos unos grilletes que nos impiden hacer casi cualquier cosa. Y el ingrediente estrella, insisto, esa componente territorial, porque bueno, también hay que ponerse el chaleco y el disfraz político para darle argumentos a aquellos partidos que lo tienen más complicado de apoyar una iniciativa animalista, pero a lo mejor son partidos que sí que creen en ese modelo territorial y la casuística de esa aritmética parlamentaria, estamos en una situación en la que está BNG, está Junts, está Esquerra, está Bildu, está Sumar, está Compromís. Son partidos que sí que creen en esas competencias autonómicas. Por eso estamos en el momento adecuado, en el lugar oportuno, y con el debate creo que, como bien ha dicho Sergio, antes era impensable hablar con esa ligereza, ¿no?, del tema de la tauromaquia, y estamos demostrando que somos más los que queremos ese avance, esa España en color. Y acabo ya con una reflexión personal. No soy padre, no sé si algún día lo seré, pero ¿por qué todo esto? Porque estoy seguro que a todos nos une algo en común. En mi caso me gustaría, en la cuestión más idílica, que algún día mi hijo pues viniese a casa y me tocase aquí en la rodilla y me dijese: mira, papá, que he leído en un libro, en ese libro, que hubo un tiempo en el que miles y miles de personas se rodeaban alrededor de una plaza para ver cómo agonizaba un animal hasta su muerte. Y a mí me gustaría decirle a mi hijo: pues sí, tu papá, junto a miles y miles de personas, hicimos todo lo posible para que esa atrocidad se quedase en una simple línea en un libro de historia. Nada más, muchas gracias.
Gracias, David. Y yo, que sí soy madre, te aseguro que tengo 2 hijos que hubieran estado encantados escuchándote y que están esperando efectivamente a poder, a poder llegar un día a casa y decirme, mamá, por fin lo conseguimos, estoy segura. Gracias, David. Y le vamos a dar paso a Román, que es esa parte, no es cultura, por lo tanto no es arte, ¿no? Y tú eres la parte artística, ¿no? de esta conversación de hoy. Estoy segura de que nos vas a transmitir esa mirada desde la sensibilidad y desde el arte, ¿no? de lo que es la tauromaquia. Bueno, yo quería agradeceros este debate porque creo que es necesario que se haga partícipe la sociedad, ¿no? No sé, Laura de tu grupo me invitó pues, por un poco la perspectiva local de alguien que, bueno, pues, que es un trabajador de la cultura en un entorno pues, como esta ciudad en la que pues, de nuevo tenemos toros y bueno, todo este tema, ¿no? Yo no sé si disiento aquí un poco con David respecto al tema de la expresión cultural. Me da la impresión de que, bueno, pues que en su momento seguramente fue una expresión cultural, ¿no? Seguro que engloba toda una serie de cultura del toreo, ¿no? No le veo tanto problema a la hora de discutir ese tema. Igual que antes fue seguramente una cultura el hecho de las ejecuciones públicas, ¿no? La gente no iba a las ejecuciones públicas muchas veces llorando, ¿no? Es que hubo un momento de la historia donde era un divertimento público, ¿no? Entonces yo creo que hay un progreso moral. Yo creo que, pues no sé, el otro día le escuché a Javier Gomá o a alguien así decir que el asco es el motor de la historia, ¿no? Es decir, que si de alguna manera los valores se adquieren a través de lo negativo, no a través de lo positivo, que yo creo que por ahí van los tiros, pues ya estamos en otra cultura, ya estamos en otro momento en el que no podía añadir mucho más de lo que habéis hablado ya. Y me da la impresión de que, bueno, pues que ahora existe otra cultura, que es una cultura reaccionaria, que es una cultura que usa los toros pues, de manera instrumental, como lo puede usar de otra manera. Me hizo gracia hace poco el anuncio de las ventas, ¿no? Hubo un anuncio, no sé si tuvisteis la oportunidad de verlo, ¿no? Pues claro que había una manifestación cultural, ahí había toda una cultura, bueno, de quién es como el reaccionario medio, a qué público quieren llegar, porque saben que el público que puede tirar de ello es el que tiene una edad más o menos, pues que estamos hablando de 20, 30, es como los nuevos adeptos, ¿no? Y era muy curioso en todo el vídeo porque no salía sangre en ningún momento, ¿no? Era como un anuncio del Corte Inglés. Era gente, pues como que de alguna manera iban a ese sitio a reunirse, ¿no? Y claro, yo estuve echándole un vistazo como a los papeles, gracias a Laura, que me pasó un poco la licitación del empresario que ha ganado y demás para hacer la Feria de Begoña aquí en Gijón. Y entonces vi el comité, por ejemplo, ¿no? Y el comité, si veis un poco los nombres, pues estamos hablando de jueces, de una edad pues ya bastante mayor, y estamos hablando, pues claro, de un establishment que es una cuestión ya pues que estamos superando, ¿no? Y yo creo que pues, es un debate que en el fondo no hay debate, o sea, es una cuestión de que todo esto nos parece muy lento, porque tenemos que salvar un montón de obstáculos, porque realmente quien tiene el poder tiene la radiofórmula y pone todas las zancadillas que puede, ¿no? Pero en el fondo yo creo que es algo que superaremos. Y de hecho, si analizamos un poco la historia en Asturias, yo no sé si recordáis, pero yo que soy de Candás, pues hacían vaquillas en el mar, ¿no? O sea, se cerraba pues, una parte del espigón, se hacían vaquillas y pues se jugaba un poco con los toros. Yo sé que no se mataban los toros, pero bueno, se les puteaba un poco y todo esto, ¿no? En Oviedo también había corridas de toros, acordaros, porque ahora mismo la imagen de la plaza es como apocalíptica, hay como miles de hierbas creciendo y demás, ¿no? Y recordar pues, toda esa cultura que siempre fue pues muy masculina, muy violenta. Yo me acuerdo pues eso, que era un chaval y también yendo a la puerta de las plazas pues a protestar, pues yo me acuerdo que salió una cuadrilla y la atizó a más de uno, ¿no? O sea, era una cuestión ya directamente de violencia física, ¿no? Todo eso ha pasado.
Todo eso ha pasado, incluso los estertores que tenemos aquí en Gijón, pues bueno, te puedes encontrar, por ejemplo, con opiniones. Seguramente que hay una opinión muy curiosa ahora, que es esta gente que te dice, bueno, yo es que a mí me da igual, quiero decir, no me molestan, entonces, pues bueno, los toros están ahí, bueno, pues qué. Pero en realidad, no sé, si utilizaras otro tipo de argumentos, pues te diría, sí, vale, me sobra, ¿no? Entonces, como que vivimos ahí en un mundo que, de alguna manera, los toros ahora mismo es un instrumento pues de otra serie de problemas, incluso políticos, ¿no? Pero yo creo que tengo la esperanza, ¿no? Me imagino que es compartida de que esto va a ocurrir. ¿Cuándo? Pues no sabemos. No sabría mucho más que decir realmente. Pues muchísimas gracias. Y Román, vamos a abrir el turno de preguntas. Quiero que preguntéis muchísimas cosas porque para eso estamos aquí. Pero sí me gustaría decir una cosa, y no es por defender el cartel, que también, pero es un cartel maravilloso, pero tú decías, no me acuerdo muy bien, no es cultura, es un chiringuito. Yo, no es tanto por lo económico, fíjate, sino por el chiringuito de clase, ¿no? Por ese chiringuito casposo que apuntabas tú ahora, ¿no? De alguna manera, de que es una herramienta de cierto tipo de población, de cierta gente. Lo comentábamos antes tomando el café. Los jóvenes van, pero no van ni siquiera porque les interesen mucho los toros, sino porque socializan allí, se toman unas copas, cosa que también queremos prohibir, o se meten unas rayas, o es el sitio, ¿no?, en el que van los froilanes y las Victorias Federicas a pasar la tarde, y yo creo que eso también tenemos que tratar de eliminarlo, porque verdaderamente entendemos que para nuestros hijos y nuestras hijas hay muchos sitios mejores en los que socializar, sin que el vehículo o el entretenimiento o el divertimento sea el maltrato animal, sea la tortura que definitivamente sobra. Decías tú, hay gente a la que no le molesta. Hombre, yo creo que es muy molesto torturar, en cualquier caso. Claro. Es muy molesto. Sí, pero tenemos que hacer consciente a la gente de que es absolutamente molesto. ¿Preguntas? ¿Preguntar? Dale. Uy, por ahí hay otro... Sí. Bueno, lo primero agradecer a Covadonga la gestión de este debate y a los ponentes pues, sus intervenciones. Quiero aprovechar contar con la presencia de Sergio García para hacer la pregunta a él, que es si nos puede explicar cuál es la situación actual de la iniciativa parlamentaria aprobada en el año 2008 para la defensa de los grandes simios, que aunque no tenga mucho que ver a lo mejor aparentemente con lo que estamos debatiendo, pienso que si esta sociedad no es capaz de aprobar una ley en la que se defiendan a los animales que comparten más del 98% del ADN con los humanos, pues el aprobar una ley para la defensa de los animales en general, pues va a ser más complicado, ¿no? O sea, hemos empezado por lo de los grandes simios hace muchos años. Y me gustaría saber cuál es la situación actual y por qué se está demorando tanto el desarrollo de esta ley. Gracias. ¿Respondo? Sí, claro. Bueno, fue una de las iniciativas que se pusieron sobre la mesa durante la legislatura pasada y, de hecho, permíteme la expresión, la metimos a capón dentro de la ley de protección animal, en la que obligábamos al Gobierno a desarrollarla en los siguientes 3 meses. Han pasado esos 3 meses con creces y bueno, yo ahora estoy como tú, es decir, yo lo veo desde fuera con cierta decepción por no haber visto cómo se desarrollaba esa norma, que yo lo que te puedo decir es que trabajando además con Proyecto Gran Simio y con otros colectivos especializados y que conocen la problemática de estos, ni siquiera se le puede llamar primos hermanos, sino estos hermanos, porque lo son, se quedó hecha sobre la mesa. La norma está, falta quizá un poco de priorizar, legislar sobre temas de protección animal en este nuevo Gobierno. Había otra pregunta por ahí atrás. ¿Qué tal? Muy buenas. Antes hablabais de mitos, yo quería exponer uno
sobre la mesa. Cuando hablas con un amante de la tauromaquia, siempre sale en defensa que gracias a ellos existe el toro de Lidia. Yo quería hacer la pregunta de la siguiente manera. ¿Cuánto tendría de realidad que no se extinguirían este tipo de animales que, por otro lado, son animales genéticamente alterados? Es como buscar, digamos, entre comillas, y perdonad si molesta lo que voy a decir, la raza aria del toro. ¿Puedo responder? Sí, quien prefiera, claro. Si ¿queréis alguno? O todos, ¿eh? No tiene... O todos, sí, vale. claro. O sea, yo en esto una explicación muy rápida. Confundimos especies con razas. Las razas no se extinguen las especies y, si acaso, las subespecies. Es decir, es como si de repente se legisla, como ha pasado en algún país, para evitar que existan perros braquicéfalos, es decir, estos que tienen el morro muy chato porque tienen problemas físicos, vale, pues se prohíbe la cría de carlinos, por ejemplo. Eso no va a hacer que el perro se extinga, sino una raza en concreto por una cuestión concreta. De todas maneras, la raza de Lidia es una de las 8 razas autóctonas ibéricas y está protegida como raza, es decir, desde la Unión Europea recibe ingentes ayudas y subvenciones por el mantenimiento de la raza, y el 99,9% de la cría de raza de Lidia va destinada al consumo de carne, porque se hacen tientas y los toros que no son buenos van a carne y los toros que son buenos van a la plaza. Entonces, la raza se va a mantener porque es una raza que se cría también para el consumo de carne, con lo cual una raza puede desaparecer, pero no se puede extinguir. David, no sé si quieres añadir algo o... Sí, un matiz muy rápido. Estamos encapsulando siempre al problema que va a ser la catarsis de la economía española, porque aquellos ganaderos que se dedican a esto pues van a verse fuera, ¿no?, del mercado. ¿Qué sector no se ha reconvertido? ¿Qué sector no se ha reconvertido? Decidme uno. Todos los sectores hay que adaptarse a las circunstancias, hay que enfrentarse a la adversidad y hay que reconvertirse. En la Comunitat Valenciana tenemos una fábrica de bisones, tristemente una fábrica de bisones. Lo que se tramitó allí es una iniciativa legislativa para reconvertirlo al textil, pero no peletero. O sea, para que todos los trabajadores no se fuesen a la calle. Hay que adaptar las industrias, hay que adaptar las economías, hay que adaptar cada sector productivo. Por eso es como ese chantaje que nos hacen, ¿no?, de susto-muerte. Es que no va de esto, no va de esto. Y aquello, como bien ha dicho Sergio, pertenece al vacuno bravo. El vacuno bravo, en un altísimo porcentaje, va para carne. Por eso hay temas en los que se han manoseado tanto, que ha calado tanto a la sociedad, que tienen sus repertorios, ¿no? ¿Qué pasará con aquella raza? No pasará absolutamente nada. ¿No tenéis más preguntas? Si no tenéis más preguntas, os voy a hacer yo una que es un poco trampa. Pero estaba pensando ahora que efectivamente todo esto se blindó, ¿no? Ese concepto de la tauromaquia como cultura que hay que proteger y que tiene que seguir adelante, se blindó una ley. Así nos lo vendieron, ¿no? ¿Os parece posible, por algún momento, pensar que se les pueda ocurrir, por ejemplo, proponerlo a la UNESCO para que se incluya dentro de la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad y que nos lo tengamos que comer con patatas? ¿Creéis que esto es una posibilidad? ¿O os parece tan distópico que no os lo planteáis siquiera? Ya lo han hecho. O sea, de hecho, de una manera sutil, no directamente en el pleno de donde se tramitan los proyectos de inclusión en la UNESCO, pero ya lo hicieron, ¿no? Y la UNESCO, sin hacerlo de una manera oficial la respuesta, planteó de manera oficiosa: no me traigas esto porque te lo voy a tener que tumbar. Es decir, no te puedo aprobar una cosa en la que exista un gran rechazo social incluso dentro de los propios países
donde es legal, que ahora mismo, después de Colombia, solo somos 7, ¿no? Y además hay una cosa que también encaja y tiene que ver también con la iniciativa que debatís y que vais a debatir en el Parlamento, que tiene que ver con el concepto de la violencia. La tauromaquia, objetivamente, y esto no lo puede negar ningún taurino, es una violencia objetiva legal, con una finalidad que es la realización de un espectáculo, con una serie de suertes, una serie de tientas, en la que se hace, bueno, pues un juego en el que hay una violencia objetiva y física. La UNESCO no va a permitir meterse en ese jardín. Siempre va a mirar hacia otro lado y no se va a meter en un jardín en el que una actividad objetivamente violenta pase a ser reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Román, te voy a hacer una pregunta. Estás dedicada especialmente a ti, ¿no? Como gijonés y como bueno, pues como artista, ¿no? Como persona que se dedica en la profesión a la cultura, bueno, a ti y a todos los demás. Pero es que es un dato que me llama especialmente la atención, porque, fijaros, Gijón tiene una inversión anual de 150.000 euros para comprar libros para bibliotecas. Y, sin embargo, tiene para montar 6 corridas de toros en Gijón, que son todas las corridas de toros que hay en Asturias. Por suerte, por otro lado, no hay más, pero bueno, estas las hay, 1 millón de euros. Quiero que me analices la diferencia entre una cifra y otra. Es tremendo, ¿no? Sí, es que no tiene... No tiene análisis posible. No tiene análisis, porque estamos hablando de que en Gijón... yo, por ejemplo, que formo parte de un AMPA también, estamos hablando de que en Gijón, por ejemplo, hay colegios que se caen a cachos. Es decir, es un poco... Tampoco entrar en estos debates es un poco... no sé, porque en realidad yo como trabajador cultural no me siento como... agraviado de alguna manera, ¿no? Porque en el fondo ya considero que eso, pues como bien dice David, no es ni cultura, ya es otra cosa, ¿no? O sea, es otra cosa que está ahí impuesto, pues bueno, en unos presupuestos... yo no sé si esa licitación, por ejemplo, que hay para la feria está dentro de los presupuestos de cultura, yo creo que no, ya pues no, directamente. ¿No? Creo que está fuera. A lo mejor Laura, están que está festejos, por ahí, que ¿no? estuvo en el ayuntamiento, nos lo sabe decir. Claro, están festejos. Pero bueno, sí, claro, es obvio. Y hay una cosa que, por ejemplo, he estado fisgando un poco por ahí, por Google y demás. Entonces, ellos siempre hablan de que la licitación, en realidad, les hace ganar dinero, ¿no? Porque hay un canon público por el uso de la plaza, ¿no? En la licitación hay detalles muy curiosos, como que es que, por ejemplo, Zúñiga, el que ha ganado porque solo se han presentado 2, el padre y el hijo, es una cosa muy curiosa. Quien ha ganado resulta que ha tenido que justificar que no tiene problemas para cobrar dinero público porque tiene una especie de litigio, porque en el año de la pandemia resulta que no pudo celebrar la feria en Zaragoza, que había una UTE en la que él participaba y demás. Yo, por ejemplo, lo que intuyo en esos datos es que viene a decir que tiene un problema de 300.000 euros, que es el canon que tenían en Zaragoza por hacer la feria, ¿no? Y aquí estamos hablando de 7.000. Entonces, a mí me da la impresión de que hay toda una cadena de favores para que todo sea como en bandeja, para que todo ocurra, para que todo sea fácil, y mucha cosa encubierta. Por ejemplo, en esa licitación no sale que el año pasado se movilizaron las brigadas municipales simplemente para tapar la calle delante de la plaza para que los hosteleros, por ejemplo, tuvieran más negocio, ¿no? Y mientras el cascayu era una cosa muy horrible porque la gente utilizaba la calle, pues para los toros pues no hubo problema en poner 2 maceteras y cortar el tráfico, ¿no? O sea que tiene que haber ahí, no solo en cuestión, sino que tiene que haber ahí un montón de gasto montante que tampoco se cuantifica, ¿no? Entonces, tampoco hay una transparencia y cuando oyes que todos los medios taurinos, o por lo menos todo lo que he encontrado, siempre hablan de que no, el ayuntamiento gana dinero. Y es como... suena como a excusa, suena como a lo contrario, ¿no? Un poco. Que hay alguna pregunta más por ahí, creo, ¿no?
Sí, ahí me gustaría saber más cosas. Correcto. Buenas. Me gustó mucho el enfoque que acaba de dar Sergio al tema de la violencia. Y en ese aspecto sí que me gustaría incidir. Hace 2 semanas tuvimos aquí el Día de las Fuerzas Armadas y una serie de colectivos y de partidos políticos nos implicamos. Covadonga estaba, en mi caso como portavoz de Verdes Seco Asturias también. Entonces, estar aquel día denunciando el militarismo en una situación en que estamos con conflictos muy gordos, como puede ser en Sudán, Ucrania, el genocidio en Gaza. Entonces, creo que es importante el enfoque que Sergio ha dado de una actividad que es violenta. Es decir, yo creo que si a críos de 7, 8 años, como en alguna comunidad valenciana, y lo siento por el pobre Sergio, en las suyas escuelas de tauromaquia infantil o en Andalucía, pues es una manera de, yo creo que de inducir a la violencia, de que los críos vean que la violencia es lícita. Es decir, se puede estar torturando y encima con violencia a un animal. Con lo cual, bueno, de ahí a torturar o matar a palos a otros, etcétera, etcétera, tampoco hay mucho. Y bueno, no me enrollo más, pero me pareció muy interesante la aportación de Sergio. Gracias, Abel. No sé si hay otra pregunta por ahí, Lau. Hola, buenas. Bueno, yo quería decir que sí que creo que es importante el tema del dinero, porque a toda esa gente que, como dice Roman, que dice que no le importa, en cuanto le tocas el dinero, ya les empieza a importar. Pero bueno, la pregunta era, supongo que cuando se sacó la ley de bienestar animal, los toros quedaron aparte porque están protegidos por la ley de 2013. Entonces mi pregunta es que si se puede derogar esa ley, automáticamente les incluiría a los toros la ley de bienestar animal o siguen aparte como los pobres perros de caza y otras cosas. Gracias. Son tramitaciones en paralelo, porque lo que voy a hacer un batiburrillo de varias preguntas. El tema de la ley 18/2013 lo que hace es romper hasta el momento lo que antes se llamaba tradición. Nunca se había llamado cultura. En la jerga más coloquial, sí, están los que entienden que es una cultura taurina, pero legalmente aquello era una tradición. A partir de ese momento se puso la matrícula de cultura. Claro, el lobby taurino sacó pecho porque ya eran cultos, ya eran artistas. Cuidado porque legalmente es así, eran así. Entonces se hincharon. Hasta el momento era, pues, bueno, pues sí, aquello que se decía que pues Hemingway asistía a las corridas, Picasso retrataba toros y era el vínculo cultural que tenían. Eso es lo que ha hecho en la ley nacional y yo he sido ex parlamentario también en la Comunidad Valenciana. No podíamos incluir nada taurino porque estaba blindado con una ley nacional. Pero es que pasó en Cataluña cuando lo prohibieron y vino la sentencia del Constitucional que se lo tumbó. Pasó en Baleares cuando dijeron, bueno, corridas sí, pero que no maten al animal. Vino una sentencia del Constitucional y lo tumbó. ¿Por qué? Porque la ley lo blindaba. Hemos hecho un tour por toda España y el sentimiento es muy positivo. El sentimiento es muy positivo de la gente que estaba ávida de que se pusiera encima de la mesa ese tema. Pero también hay un pequeño sentimiento que dicen, es que no es ambicioso. Claro, ¿cómo no va a ser ambicioso si antes de volar hay que andar? Y antes de hacer cualquier paso hay que derogar esa ley. Esa ley va a ser el primer paso de algo gordo. Algo que marcará un antes y un después. Algo que nos fortalecerá, algo que nos unirá, porque nunca nos habíamos unido con algo tan... que ese denominador común que creo que todos los animalistas no podemos ser animalistas y estar a favor de los toros, por mucho que digan que es cultura. Entonces, es ese denominador común que nos une a varias sensibilidades políticas. De hecho, uno de los requisitos de la comisión promotora, no os voy a decir quiénes estamos porque no es relevante, pero sí que os voy a decir quiénes no están, que es absolutamente ningún partido político.
¿Por qué? Porque teníamos el riesgo de que pudiesen adulterar la virginidad, la blancura de esa iniciativa ciudadana por par y con la gente. Por eso es, el principio de todo será si conseguimos las firmas. Y el principio de todo, a nivel parlamentario, que se incluyan en una ley, que será a partir de ese momento. Antes no se podía hacer porque estaban absolutamente blindados. Y se me ha ido, quería responderte a algo más, pero no lo sé. Bueno, en definitiva, creo que es importante esa reflexión de tauromaquia sí, tauromaquia no, pero hay un dato que no se ha mencionado que para mí también es importante. En el año 21, Unidas Podemos y el Partido Socialista pues presentó en el Congreso una modificación a través de una proposición de ley de uno de nuestros manuales de convivencia también, que era el Código Civil, para que los seres en general no fuesen un objeto, no fuese una silla, no fuese una mesa, y fueran seres sintientes. Pero esto se lo lleva el viento, ¿no?, cuando no se cumple, porque ahora mismo los toros son seres padecientes, porque creo que es irrefutable que hay una agonía, hay un dolor y hay una muerte. Es irrefutable. Por mucho que digan que conocen a un veterinario que ha hecho un informe que segrega no sé qué hormona. Seamos serios, de verdad, seamos serios, porque esos veterinarios, desde la perspectiva profesional, pues me van a permitir, o me van a perdonar, mejor dicho, si alguno me escucha, pues creo que es irrefutable y es vergonzoso que hagan ese tipo de informes, porque hay que seguir un poco las miguitas de pan, ver qué vinculación tienen con el lobby taurino. Por eso creo que estamos en el momento adecuado, en el lugar oportuno, de hablar de tú a tú y demostrar que somos más. En todas las charlas hago una cuestión cuantitativa. Se han repartido 12.500 pliegos de la ILP. Cada pliego tiene 40.000 firmas, son 500.000. Se van a pedir más. Pero pongo ese ejemplo. 12.500 pliegos es un palet. Es un palet que hace falta una traspaleta. Los partidos políticos son astutos también y lo que hacen es legitimar sus iniciativas según el respaldo que haya de la gente. Imaginemos que llegamos a 1 millón de firmas. Son 2 palets. Imaginad la fotografía. 2 palets entrando por la Junta Electoral Central. ¿Qué partido político se va a oponer a no dar respuesta al sentir general? Y no solo esto, sino duplicaríamos lo que hicieron los taurinos en el año 2013, que no llegaron ni a 600.000 firmas. Che es una expresión muy valenciana, me perdonáis. Estamos en la situación de demostrar que aquellos no son tan grandes y que nosotros nos hemos unido por primera vez en algo muy importante. Creo que había por aquí alguna pregunta. Perdón. No, dale, solo un pequeño apunte, porque no coincido con David en esto. Y además, un poco en respuesta también a lo que planteabas, voy a intentar ser muy breve. ¿Qué impidió que los toros o que la tauromaquia estuviera dentro de la ley 7/2023? El Partido Socialista. ¿Qué impidió que los perros de caza estuvieran dentro de la ley 7/2023? El Partido Socialista. Si hubiera habido voluntad política por parte del Partido Socialista, entran los toros al igual que se indulta a Puigdemont. Es decir, las leyes se hacen en virtud de la voluntad política que existe, en este caso del partido mayoritario, que era el Partido Socialista. Para nosotros en aquel momento eran lentejas. Es decir, podemos hacer el avance que podemos hacer y la opción era o tumbas toda la ley o la sacas así. Así de crudo fue, es decir, no existían posibilidad de enmendar. Es cierto que es necesario eliminar la ley de protección cultural de la tauromaquia para poder avanzar en ciertas cosas, pero es voluntad política. Es decir, el Partido Socialista mañana puede derogar esa ley, si quiere. Lo que se está haciendo es una voluntad ciudadana que fuerce al Partido Socialista a decirle, oye, cambia tu voto, porque es cambia tu voto. No míranos cómo hay más antitaurinos, es cambia tu voto, porque siempre el Partido Socialista se ha aliado al Partido Popular y a Vox en todo lo que tenía que ver con la defensa de la tauromaquia, salvo una excepción, que le colamos
hace 2 años y creo que porque no se dieron ni cuenta. La prohibición de los espectáculos cómicos taurinos. Es decir, las personas con condroplasia, que son las personas con enanismo, a los que se les utilizaba y se mofaban de su condición física para realizar un tipo de espectáculo taurino concreto que era el espectáculo cómico. Se prohibió a través de una modificación de la norma de personas con discapacidad, con lo cual poder se podía hacer, falta voluntad política. Bueno, mira, lo primero... Funciona. Vale, solamente quería felicitar a David, bueno, y agradeceros a todos. Yo estoy particularmente muy ilusionada con esto porque me parece un gran acierto, una estrategia impecable. Acertada no puede estar más acertada. Se puede discutir qué entendemos por cultura, ¿vale? Lo que está claro es que ahí lo que dice es que no es mi cultura. Yo particularmente pienso como Mosterín que la cultura pues es lo contrario de natura y no es algo ni meliorativo ni peyorativo, con lo cual, bueno, yo puedo encajar perfectamente que eso es cultura, ¿vale? Pero que no todas las culturas son defendibles, en eso tenemos que estar. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, el core de la cuestión es que en nuestra Constitución los animales no tienen ninguna protección de rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si mañana aparece una religión de la quinta oreja que destroza vivos a los cerditos en la Plaza Mayor, eso lo vamos a respetar. Lo vamos a respetar porque su derecho a ejercer su religión sin que nadie se inmiscuya, siempre y cuando no altere el orden público, y mientras no chirríe demasiado, pues lo seguiremos haciendo. Entonces, lo mismo con la religión que con la cultura. La cultura tiene una protección constitucional, la religión tiene una protección constitucional y en nuestro marco jurídico todo lo máximo a lo que hemos llegado con respecto a los animales es a que sean seres sintientes, que ya es algo. Para Sergio, hace poquito me he tenido que leer la ley de audiovisuales y muy tímidamente en el subapartado 5 de la letra F del artículo 15, que es Códigos de conducta y autorregulación de los medios públicos de comunicación, habla de que las emisiones televisivas o audiovisuales tienen que fomentar el bienestar animal. Me da a mí en la nariz, que los comités de autorregulación, justamente por lo que hablabas, ¿no?, que tienen que estar recibiendo continuamente oleadas de cartas de padres que dicen: ¿cómo puede ser que un domingo a las 12 de la mañana mi hija esté tomando el colacao, desayunando, viendo una carnicería como esa? Porque la pueden ver. Y a David le digo, yo soy madre, tengo una hija, tiene 8 años, yo voy a las manifestaciones, ella viene conmigo, yo con un megáfono grande, ella con un megáfono pequeño, y todavía tenemos que escuchar y leer en prensa que cómo una madre lleva a su hija a una manifestación habiendo tantos proabortistas. Pudiendo ir a los toros. Bueno, entonces, la cultura, que sea o no cultura, no es lo más sustancioso de todo esto. Lo importante es que la estrategia es maravillosa porque es inteligente, es impecable, jurídicamente estratégica y un acierto, y estamos todos muy ilusionados. Y después, solo una sola apreciación. Cuando alguien me viene y me dice que esto va a quitar muchos puestos de trabajo, siempre me acuerdo, es que no lo puedo evitar, de la película El Verdugo. ¿La habéis visto, la de Berlanga? Bueno, pues ese señor pues se quedó jubilado, el pobre hombre. A nadie le despertaba animadversión aquel personaje. Quiero decir, no tiene por qué resultarte un ser odioso. Y ni aun siendo odioso, pues oye, mira, el verdugo se ha quedado sin trabajo. Si alguien que... Después hay una cosa que me parece sangrante. Es una esquizofrenia jurídica y moral absolutamente intolerable. Y es que
algo que, de no ser cultura, o sea, quiero decir, si automáticamente no estuviera autorizado, sería un delito. A mí cuando alguien me dice, no, es que tú quieres prohibir. No, yo no quiero prohibir nada. Yo quiero ver a esa gente salir esposada de allí, porque me parece un delito. Para mí es un crimen, aunque legalmente no esté tipificado por una excepcionalidad. Por lo tanto, es una auténtica esquizofrenia, sea o no cultura. Ya está, nada más. Y gracias. Yo creo que querías preguntar hace un rato, ¿no, Laura? Teníamos por aquí, yo creo que ya la última o la penúltima. Pues Pablo y luego... Sí, ¿no? Me tiene ya hace un rato que levantó. Hola, buenas tardes. Voy a hablar solo de un concepto que creo que lo definió muy bien aquí el compañero, que es el tema de los derechos. Y ya no voy a qué entendemos por cultura, sino a qué entendemos por violencia. Porque la violencia, como un espectáculo lúdico, como algo lúdico, es totalmente aceptada y tolerable por la sociedad. En cambio, los mismos violentos que van a ver en una plaza una tortura, un derramamiento de sangre, consideran violentos y nos llaman terroristas a todas aquellas personas que salimos alguna vez a la calle a defender los derechos laborales. Entonces, quemar una rueda en este país se considera violencia. Aniquilar un animal de la manera que se hace no se considera violencia, sino que se considera un espectáculo. Entonces yo creo que hay que empezar a reflexionar qué entendemos por violencia en la sociedad y por qué se tolera determinado tipo de violencia en la sociedad, y siempre que se defienden derechos se nos acusa de violencia desde la parte contraria, desde los que hacen violencia, de la violencia una parte de su vida. Entonces yo quería preguntaros cómo ellos construyen el relato, lo tenemos claro, y cómo desmontamos ese relato, cómo llegamos a la gente más joven, a la que están educando con violencia, que lo vemos con los juegos, con las exhibiciones militares que tuvimos aquí estos días pasados, con todo este tipo de violencia, y luego, en cambio, defender el pan o defender derechos se ha considerado violencia por parte de esta gente. ¿Cómo destruimos ese relato? ¿Quién va a ser el valiente que conteste la pregunta de Pablo, que a mí me parece muy difícil de contestar? Puedes empezar por donde queráis. Yo abriría esa misma pregunta a ti mismo, ¿no? ¿Cómo revertimos esa cultura de la violencia? ¿Cómo la revertimos, ¿no? Que está tan calada, ¿no? Y más cuando hay guerras, ¿no? Que parece que cuando hay guerras el nivel de violencia es más permisivo, ¿no? Es decir, hablamos de toneladas y toneladas de armas, de mandarlo a países con una naturalidad, con aviones, con F-16, y es una locura, porque son para matar gente. Creo que los niveles de permisividad de violencia son tremendos, y yo, por enlazarlo a esto, creo que la clave está en cuestiones como la que se va a debatir en el Parlamento de Asturias. Es decir, creo que hay que empezar a proteger por lo menos a lo más puro que tenemos en nuestra sociedad, que es a la infancia. Por lo menos empecemos por ahí. Es decir, tenemos unas recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que dicen que hay que proteger y apartar a la infancia de la violencia física y mental de la tauromaquia. Literal, en inglés, pero literal. Con lo cual, trabajemos en esa línea. La violencia sobre los animales en muchos sitios se utiliza como referencia para escalar en otras violencias. Por ejemplo, el FBI utiliza listados de personas que hacen daño a animales para estar dentro de sus estudios sobre violencias de asesinos en serie y cuestiones así, ¿no? Están incluidas dentro de las violencias graves por lo que puede suponer, es decir, la deshumanización que genera la violencia. Yo aquí ya estoy haciendo una disertación filosófica más que dando una solución, ¿no? Yo creo que pasa por proteger a la infancia, y creo que la cultura también tiene mucho que decir en esto. Sí, pero bueno, luego hay una serie de argumentaciones que se repiten en todos los sitios. Por ejemplo, aquí la compañera hablaba de ir a las manifestaciones con los niños, ¿no? Por ejemplo, aquí en Gijón, con todos los asuntos que ha habido con el tema de la movilidad, el argumento era igual, ¿no? Decía, es que van con sus niños en las bicicletas. Es como, pero vamos a ver, si es que precisamente es el objeto del cambio que queremos en la ciudad, ¿no? O sea que, en realidad, yo no sé cómo se podría, desde la cultura, aparte de, obviamente,
de reducir los ejemplos violentos, pero me da la impresión de que tenemos que lidiar con argumentos que son absurdos, ¿no? O sea, quiero decir que no sé cómo lidiar con algo que no tiene ni una contestación, o sea, es como... Y fíjate si está metida la tauromaquia en todo, que mira la expresión que acabas de utilizar. ¿Por qué? ¿Qué he dicho? Has hablado de lidiar. ¿De? Lidiar. Ah, ¿sí ves? No, pero sí, bueno, porque tiene que ver, ¿no? Y creo que los lenguajes, la cultura, al final hace todo esto. Yo lo utilizo muchísimas veces, terminología taurina para muchas cosas. Sí, está... Perdona que te haya hecho No, es que está en el lenguaje, sí, yo lo uso bastante, sí. Una reflexión muy rápida. En el 2013, el lobby taurino, y solo para encapsularlo en la violencia taurina y en la violencia del espectáculo taurino, aquellos se movilizaron y usaron el gobierno del momento, el gobierno de Mariano Rajoy, para rearmarse, porque realmente los números no eran bollantes. Las sociedades avanzan y avanzan solas y maduran solas. El problema es que ese avance pues rivaliza con la paciencia y rivaliza con la paciencia de la gente. Sé que sin la ILP y sin lo que estamos haciendo, dentro de 15 años, esa normalización que tenían nuestros abuelos y nuestros padres de llevar el niño o la niña en hombros a una plaza, ya no existe como tal. Y no ha hecho falta nada, sino la evolución natural de una sociedad. Lo que estamos haciendo es acelerar, estamos poniéndole una marcha más, estamos echándole más gasolina al motor, estamos ayudando a ese avance, porque la violencia no es digna de perpetuación, jamás, en ninguna de sus versiones. Y sin duda estoy convencido que como sociedad, sola, lo vamos a regular, el tema de la tauromaquia. ¿Por qué? Porque es una atrocidad tan grande que dentro de 20 años, cuando se lo contemos a nuestros nietos, no lo podrán entender e incluso nos tratarán que les estamos mintiendo, como que no se creen que hubo un momento en el que se celebraban esos espectáculos tan atroces, sin hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que nosotros somos impacientes y queremos conseguir resultados. Entre ellos, por ejemplo, la prohibición de que puedan entrar menores a una plaza de toros ya es un avance enorme, porque estamos mejorando nuestras próximas generaciones. Y eso es una cuestión. Una generación se mejora en 15 años. En el periodo de la historia de la tauromaquia es absolutamente nada. Es un resfriado. Por eso vamos en la senda adecuada sin hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que de vez en cuando necesitamos algún empujoncito. Última pregunta, yo creo, por aquí, ¿no? Y última pregunta, no porque no quisiéramos escuchar muchas más, sino porque no tenemos... No, más que una pregunta, es un poco una reflexión. La tauromaquia es una tradición, no es una cultura, está claro. O sea, yo lo tengo clarísimo. Completamente de acuerdo. Pero bueno, también tengo muy claro que ha hecho falta muchísimas personas que han escrito libros, que han hablado en coloquios, que han dicho que los animales son sujetos de su vida, que la tortura hacia un animal no es posible en una sociedad que se dice avanzada. Y luego la gente que nos intenta decir que ir a la plaza de toros, a ver qué ves, a ver el ambiente, qué es lo que estás viendo en una plaza de toros, porque lo que estás viendo es cómo asesinan, cómo maltratan a un animal hasta su agonía, su muerte, cómo llora. Claro, eso no nos lo ponen hasta que hubo un fotógrafo súper bueno, que no me acuerdo quién es, pero fue unas fotografías maravillosas que se veía, no se veía al torero, ni a la plaza, ni a la gente, se veía al toro. Sola y exclusivamente al toro, al animal. Entonces, claro, todas esas cosas fueron calando en nuestro pensamiento, calando en nuestra forma de ser, y yo también creo que el momento es ahora. O sea, la ILP ha sido, bueno, pues quizá, bueno, la ley de bienestar animal ha sido un avance. Vale que se han quedado animales fuera, pero es que era eso o nada. Y entonces, pues bueno, hay que aplaudirla y darle las gracias directamente, porque si no llega a haber esta ley, pues bueno, muchos animales seguirían en peligro.
que ahora es el momento, porque también ahora tenemos un ministro que les ha quitado el premio de tauromaquia y han montado en cólera, y ahora viene una ILP, de la cual yo soy fedataria, y estoy convencida de que no vamos a sacar las 500.000 firmas, vamos a sacar muchísimas más. No, yo, vamos, es algo que tengo ese convencimiento pleno, y os lo agradezco en el alma, lo que hacéis. Y a ti, Covadonga, haberlo llevado al Parlamento asturiano me parece maravilloso. Bueno, lo que tú has tenido que pelear, Sergio, todos esos años con tanta gente poniéndote miles de zancadillas, pues bueno, también hay que agradecer. A ti te agradezco lo de las bicicletas en Twitter, que es maravilloso. Muchas gracias. Bueno, pues yo os agradezco muchísimo a todos y a todas que hayáis venido, vuestras intervenciones. Efectivamente, creo que estamos en el camino y en el momento. Bueno, yo creo que quedó claro a lo largo de la conversación de hoy, pero en el Parlamento asturiano efectivamente se va a discutir de momento, se va a debatir la prohibición para los menores de 18 años y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas. Es un comienzo. Como dice David, antes de volar hay que caminar, ¿no? Que lo dijiste varias veces y me parece muy bonito, porque nosotros desde luego aspiramos a mucho más. Aspiramos a mucho más, pero se va a empezar por eso. Y ahí vamos a ver también cómo los partidos políticos de los que se habló aquí se retratan y qué es lo que dice cada uno. Nosotras, desde luego, lo tenemos clarísimo. Y me gustaría despediros con una cita de Emilia Pardo Bazán que me encanta, que dice: en las corridas de toros hay tres tipos de fieras. Una, que va a que la maten sin que nadie le haya preguntado y sin poder elegir. Otra, que va a matar porque a lo mejor es su forma de comer. Y la tercera, que es la que paga para que maten y que desde luego es la más cruel de las tres. Muchísimas gracias a todos.